Bien, los saludo en el nombre del Señor Jesucristo. Nos hemos reunido para exponer el tema número 2, titulado La primera venida del Salvador, primera parte. En esta oportunidad voy a usar la versión de la Biblia, Nueva Versión Internacional. Abran en sus Biblias el capítulo 2 de Lucas, del versículo 1 al 20. Por aquellos días, Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el Imperio Romano. Este primer censo se efectuó cuando Cirenio gobernaba en Siria. Así que iban todos a inscribirse, cada cual a su propio pueblo. También José, que era descendiente del rey David, subió de Nazaret, ciudad de Galilea, a Judea. Fue a Belén, la ciudad de David, para inscribirse junto con María, su esposa. Ella se encontraba encinta, y mientras estaban allí, se le cumplió el tiempo. Así que dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En esa misma región había unos pastores que pasaban la noche en el campo, turnándose para cuidar sus rebaños. Sucedió que un ángel del Señor se les apareció. La gloria del Señor los envolvió en su luz y se llenaron de temor. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo. Miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo el Señor. Esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció una multitud de ángeles del cielo que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. En la Reina Valera es más exacto, dice así: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hago énfasis en este punto porque en todo el mundo llamado cristiano, en las fechas cercanas a la Navidad, se escucha esto comúnmente: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. Eso es mentira. Siempre he escuchado decir: y en la tierra paz para con los hombres de buena voluntad. Eso es mentira. La palabra de Dios dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres, buena voluntad de Dios para salvarnos a nosotros los hombres que tenemos mala voluntad. Eso quiere decir. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: vamos a Belén a ver esto que ha pasado y que el Señor nos ha dado a conocer. Así que fueron deprisa y encontraron a María y a José y al niño que estaba acostado en el pesebre. Cuando vieron al niño, contaron lo que les había dicho acerca de él. Y cuantos lo oyeron se asombraron de lo que los pastores decían. María, por su parte, guardaba estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. Los pastores regresaron glorificando a Dios por lo que habían visto y oído, pues todo sucedió tal como se les había dicho. Ahora la inspiración y la interpretación a este capítulo 2 de la Biblia, de Lucas. Mis estimados hermanos, el Rey de Gloria se rebajó al revestirse de humanidad. Tosco y repelente fue el ambiente que le rodeó en la tierra. Su gloria se veló para que la majestad de su persona no fuese objeto de atracción. Él era Dios en sí mismo, era el Hijo de Dios, la misma sustancia, igual al Padre, pero Él se revistió de tejidos humanos, de humanidad, para que su gloria y su poder no nos fulmine a nosotros que estamos contaminados por el pecado. Él rehuyó de toda ostentación externa. Jesús se propuso que ningún halago de índole terrenal atrajera a los hombres a su lado. Jesús no quiso tomar un anzuelo de carácter mundanal o terrenal para atraer a los hombres y a mujeres para que le sigan a Él. Únicamente la verdad celestial debía atraer a quienes le siguiesen. Únicamente la verdad de Dios acerca del Mesías
y su misión en la carne, esa verdad es lo único que debería atraerlos hacia Jesucristo, hacia Él. Únicamente la verdad celestial debería ser el anzuelo para atraerlos a su ministerio. Los mensajeros celestiales o los ángeles contemplaban con un asombro la indiferencia. Ellos veían con asombro la indiferencia de aquel pueblo a quienes Dios llamara para comunicar al mundo la luz de la verdad sagrada. En Israel se vivía una indiferencia impresionante en cuanto a la primera venida de Jesús. Ellos, al ver esta indiferencia, se llenaron de tristeza. La nación judía había sido conservada como testigo de que Cristo iba a venir a este mundo. El único fin de la creación, de que Dios creó a este pueblo de Israel, lo llamó a Abraham, a Isaac y a Jacob, es para que albergue la primera venida de Jesús y dar su evangelio a todo el mundo para salvarnos. En el templo, en el culto matutino y vespertino, me refiero a los holocaustos diarios, a las presentaciones de las ofrendas diarias, en el patio llamado atrio, ahí en el santuario terrenal. Ni aún allí se conocía acerca de la primera venida de Jesús. No le esperaban ahí. Los sacerdotes, los escribas, fariseos y maestros, ellos en su afán de obtener riquezas y honra mundanal, porque lo que veló a ellos su corazón fue el legalismo, aquel pensamiento de que por sus buenas obras Dios mira con más favor a ellos que al resto de la gente. Ellos creían como, bueno, pues son descendientes, vienen de la descendencia de Abraham y del linaje de David y trabajo en la iglesia, bueno, eso es suficiente para que Dios me vea a mí con más favor que al gentil. Ese orgullo legalista había obnubilado su cerebro, había cegado su vista espiritual y tenían un afán de obtener riquezas y honra mundanal. Entonces ellos no estaban preparados para la revelación del Mesías. Y esa misma indiferencia reinaba en todo Israel, así como los maestros, también todos los alumnos, que eran millones en Israel, vivían en una ignorancia impresionante acerca de la primera venida de Jesús. Solo unos pocos anhelaban a Jesús. Entonces Dios tuvo que revelarse a esos pocos. Si tú estás en una iglesia muy grande o en una iglesia pequeña, pero tú lo buscas a Dios de todo corazón y haces lo que está de acuerdo en la Biblia, en su palabra, Dios se te va a revelar. Espera ahí. Yo no predico que te cambies de iglesia o te rebautices, sino espera a Dios de todo corazón, obedeciendo lo que está escrito ahí en la palabra de Dios, y según tu fe se te será hecho. Entonces, solo unos pocos anhelaban a Jesús, entonces se le fue revelado a esos pocos nomás. Hubo ángeles que acompañaron a José y María en su viaje de Nazaret a la ciudad de David, a Belén. Belén era la ciudad de David. El edicto de Roma imperial para empadronar, para censar a los pueblos, llegó hasta las colinas de Galilea. Este vasto imperio terrenal como el de Roma llegó desde la metrópoli hasta esas regiones de Galilea, porque fue anexada como una provincia más de ese imperio de los Césares. Augusto César hubo de cumplir el propósito de Dios de traer a la madre de Jesús a Belén. Este emperador no supo lo que hizo, pero hizo lo que Dios había planeado. Él hizo un censo, un empadronamiento de toda su población, de todos los lugares donde había alcanzado su imperio. Entonces tuvo que venir María, la madre de Jesús, a Belén. Ella era del linaje de David.
de Belén había dicho el profeta en Miqueas 5:2, dice así: saldrá el que será Señor en Israel, cuya procedencia es desde el principio, desde los días de la eternidad. Esto está escrito en Miqueas 5:2. José y María no fueron reconocidos ni honrados en la ciudad por su linaje real. Ellos caminaron en aquel lugar, por aquella calle angosta, a la derecha, cerca ya al extremo oriental del lugar, y no encontraron una posada oficial, porque sí existía. Había muchos extranjeros que pasaban por esa época para hacer comercios diversos. Entonces, no hallaron un lugar, una posada, pero hallaron un refugio, un tosco lugar que daba albergue a las bestias, un establo de animales, pues allí nació el Redentor del mundo. Sobre los collados de Belén se reunieron innumerables ángeles a la espera de una señal para declarar las gratas nuevas al mundo. Si los líderes de Israel, los dirigentes espirituales de Israel, hubieran sido fieles a Dios, hubieran velado por las profecías relativas al Mesías, ellos hubieran sido privilegiados en unirse con los ángeles y para dar el evangelio al mundo para salvación de todos ellos. Pero ellos fueron infieles por su orgullo y su terquedad debido a su legalismo, que ellos creían que por el tan solo ser el hecho de ser descendientes de la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob, y venir del linaje de David, y trabajar en la iglesia, tenían el favor de Dios de mirarlos con más favor a ellos que al resto de la gente. Vamos a ver que eso no es cierto. En los campos donde el joven David apacentara sus rebaños, 1000 años antes aproximadamente, en esta fecha en cuestión, el joven David apacentaba en unos lugares que hasta ahora se apacentan los rebaños en la noche en forma tradicional. Ahí había pastores fieles a Dios, hombres de oración. Ellos hablaban del Salvador prometido y oraban por la venida del rey al trono de David. Y he aquí el ángel del Señor vino sobre ellos, sobre estos humildes pastores que estaban cuidando su rebaño, su trabajo secular, y a la vez ocupados en la obra de Dios, en oración y revisando las Escrituras. Eso es ocuparse en la obra de Dios. Entonces vino el ángel de Jehová y dice así la palabra de Dios: y aquí que el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. El ángel les dijo: no tengan miedo, porque he aquí os doy buenas nuevas, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es el Cristo, el Señor. Así define la palabra de Dios, que es el Cristo, el Señor, Señor de señores y Rey de reyes. Es el Señor Jesucristo. Es tu Señor y es mi Señor. Al oír estas palabras de estos ángeles, ellos se llenaron de visiones gloriosas. Eran pastores, eran hombres de carne y hueso. El ángel les dijo que les ha nacido ya un Salvador. Entonces, estos judíos se les asoció ideas de libertad de la nación, de poder, de exaltación, de triunfo y de masacre también a sus enemigos, porque el judío hasta eso guarda. Como hay promesa de que va a venir el Mesías y reinar, y va entonces a tener exaltación, triunfo y victoria sobre el resto, abraza la idea de masacrar a sus enemigos. Esos eran hombres de carne y hueso. No olviden que no hay más humillación para el judío que ser gobernado por un idólatra, por un incircunciso, por un pagano. Pues ellos estaban sojuzgados bajo un César de Roma que era un pagano, un idólatra, un incircunciso. Eso es claro, eso es histórico y eso nadie lo borra. Y eso fue debido a la desobediencia de sus padres, de sus maestros y de sus sacerdotes y de sus profetas que se llegaron a vender por precio, por apostatar de la verdad de Dios. Ellos estaban
siendo sojuzgados, y era una humillación. No tocaban el tema. Es como ahora da miedo tocar el tema que los musulmanes son los terroristas en Estados Unidos y en Europa, porque tienen miedo, y hay un temor y hay una vergüenza. Así también en esta época, aceptar alegremente de que estaban sojuzgados por el César de Roma, que era incircunciso, era idólatra y era pagano, y comía cerdo y comía animales inmundos, era una humillación para el judío tradicional. Entonces, esto pasó por la mente de los pastores. Hubo la asociación de ideas en la mente del judío. El rey, el Mesías viene, victoria, exaltación, triunfo, prosperidad y masacre a los enemigos. Entonces la palabra de Dios dice, pero el ángel debía prepararlos para reconocer a su Salvador en la pobreza y la humillación. Por eso que el ángel les dijo, esto será por señal. Aquí está la señal, es la palabra de Dios. Esto será por señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales y echado en un pesebre. Y punto. El pesebre era un cajón, o era un cuadrado, un cajón de madera, donde se echaba comida para que coman los burros, los bueyes y las bestias. Eso era un pesebre, donde se alojaba alimento para que coman los animales. Pues ahí nació el Salvador del mundo. No nació en una cuna de oro. Entonces así se les preparó a estos pastores fieles a Dios, diciéndole cuál iba a ser el camino de la humillación y la pobreza por la cual iba a atravesar Jesucristo, el Mesías. Los ángeles se fueron, se disipó la luz y las tinieblas volvieron a invadir las colinas de Belén. ¿Y qué dijeron? La visión fue dada, se reunieron, se tomaron de la mano y oraron y dijeron, pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido, que el Señor nos ha manifestado. Y vinieron a prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre, en un cajón, donde ponían el hocico el burro, la bestia y el buey, ahí, envuelto en pañales. Nos asombra cómo el sacrificio realizado por el Salvador, al cambiar su trono del cielo, por venir a estar en un pesebre. Nos asombra cómo cambió la adoración de los santos ángeles al estar rodeado de bestias, porque ese establo era propiedad de las bestias. Esa es una humillación que solamente lo pudo planear el Dios, su Padre mismo. En este camino de humillación, de que el Salvador, el dueño del oro y la plata, del que colgó los mundos y los planetas en el universo mismo, el que por su aliento sostiene todo lo que es vida, y todo lo que no es vida se mueve por su poder, estaba acostado como un niño indefenso, sujeto a las mamas de su madre para que viva. La presunción y el orgullo humano quedan reprendidos ante su presencia. Me siento humillado cuando me siento mal, nos sentimos mal cuando vemos este cuadro que nuestro Redentor, nuestro Salvador, tuvo que hacer eso. Porque en el plan de Dios es el camino de la pobreza y la humillación lo que le tocó a Jesucristo para salvarnos a nosotros. La presunción y el orgullo humanos queda reprendido ante el plan de Dios. Sin embargo, aquello no fue sino el comienzo de su maravillosa condescendencia con nuestra raza caída. Habría sido una humillación infinita para el Hijo de Dios revestirse de naturaleza humana, así como Adán, aun cuando Adán poseía perfección, justicia e inocencia en el Edén. Aún así hubiera sido una humillación infinita de que el Creador se convierta en criatura.
pero él aún más. Su humillación fue más grande. Cuando él vino, se cumplía aproximadamente 4.000 años de existencia del ser humano. Cuando hay aproximadamente 4.000 años desde el pecado de Adán hasta la primera venida de Jesús. Había sucedido el diluvio universal en la época de Noé, las torres, la torre de Babel, por la soberbia del hombre, se bifurcó con diferentes idiomas, razas, culturas y pueblos, y la especie humana se había degradado de tal forma, la especie humana se había debilitado y degradado por la práctica del pecado durante casi 4.000 años. Cuando Cristo vino, la raza humana no tenía el vigor de las primeras generaciones. Las primeras generaciones vivieron 800, 900 y casi 1.000 años. El coeficiente intelectual se fue al suelo. El vigor, la capacidad, la vitalidad del corazón y todo lo que es fisiología y anatomía se degradó. La especie humana por la práctica del pecado. Y Jesucristo empalmó ahí, naciendo de una mujer. Pero él en sí mismo, ese es el misterio de la deidad, en sí mismo era Dios, 100% Dios, y a la vez era 100% hombre, porque vino como hombre. Se le llama el Hijo del Hombre. Él vino para demostrar ante los mundos no caídos, ante los ángeles, ante las criaturas sin fin en el universo, ante el Padre y ante el diablo y sus huéspedes, a mostrar de que un hombre puede vivir sin pecado, santo ante los ojos de Dios, en medio de este planeta lleno de maldad. Él lo hizo. Esa experiencia es única en toda la historia universal, sin fin. Satanás en el cielo comenzó a odiar a Jesús porque éste aspiraba el puesto de Jesucristo. Comenzó a odiarlo por la posición que él tuvo en el cielo, Jesucristo. Lo odió aún más cuando él fue tirado como un rayo a la tierra. Pero el odio fue tan grande de Satanás que no cabe, no entiendo. La iniquidad tomó poder cuando él supo que Jesucristo iba a descender a salvar a la raza de pecadores que él se quería adjudicar eternamente para ellos. Satanás experimentó un desorden en su mente, así como una persona alguna vez tuvo odio, tuvo rencilla, tuvo una expresión muy mala de su corazón, se llenó de ofuscación. Cuando vino este niño, se llenó de ofuscación su corazón, de maldad, y trató de matarlo, y no paró hasta que murió Jesucristo. Pero él no supo que la muerte de Jesucristo nos aseguró a nosotros para vida eterna, y aseguró la muerte eterna de él para siempre. Porque Dios, en el plan de Dios, fue así: que venga su Hijo y se revista como nosotros y se haga pasar por nosotros. Es el sustituto de nosotros. Sea muerto y se levante al tercer día y resucite y esté intercediendo para nosotros. Amén. Pero Dios permitió que su Hijo venga como un niño indefenso, un niño impotente, sujeto a la debilidad humana. Él estaba sujeto a la enfermedad, al dolor y a la muerte, como tú y yo. Dios le permitió que arrostre los peligros de la vida, pelear la batalla como la debe pelear cada hijo de la familia humana, a un riesgo de sufrir la derrota y la pérdida eterna. Dios se arriesgó, ¿sabes tú?, al dejar a su Hijo que venga de esa forma,
Porque cuando hay un verdadero amor, se arriesga. Y ese riesgo lo corrió él. El Padre estuvo desesperado 33 años y medio aproximadamente, solo en el cielo. Y su Hijo estaba aquí para ganar la salvación de nosotros. Él se arriesgó. Los teólogos dicen que el tema de Belén es un tema inagotable. Y es muy cierto. Avancemos con Lucas capítulo 2. Voy a leer versículo 21 al 38. Avancemos. Cuando se cumplieron los 8 días y fueron a circuncidarlo, lo llamaron Jesús, nombre que el ángel le había puesto antes que fuera concebido. Asimismo, cuando se cumplió el tiempo en que, según la ley de Moisés, ellos deberían purificarse, José y María llevaron al niño a Jerusalén para presentarlo al Señor. Así cumplieron con lo que en la ley del Señor está escrito: todo varón primogénito será consagrado al Señor. También ofrecieron un sacrificio conforme a lo que la ley del Señor dice. Un par de tórtolas o de pichones es un par de palomitas. Ahora bien, estoy leyendo la Biblia. En Jerusalén había un hombre llamado Simeón. La Biblia dice que él era justo y devoto, pero aguardaba con esperanza la redención de Israel. El Espíritu Santo estaba sobre él y le había sido revelado que no moriría sin antes ver al Cristo el Señor. Movido por el Espíritu, fue al templo. Cuando al niño Jesús lo llevaron sus padres para cumplir con la orden establecida por la ley de Dios, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Según tu palabra, soberano Señor, ya puedes despedir a tu siervo en paz, porque has visto mis ojos tu salvación, que has preparado a la vista de todos los pueblos. Luz que ilumina las naciones y gloria de tu pueblo Israel. El padre y la madre del niño se quedaron maravillados por lo que este hombre decía. Simeón les dio su bendición y le dijo a María: este niño será destinado a causar el levantamiento, la caída y el levantamiento de muchos en Israel, y a crear mucha oposición. Profetizó aquí Simeón, a fin de que se manifestasen las intenciones de muchos corazones. En cuanto a ti, María, una espada te atravesará el alma. Y también había una mujer, también había una profetisa, Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Era muy anciana, casada de joven. Había vivido con su esposo 7 años y luego permaneció viuda hasta la edad de 84 años. Nunca salía del templo, sino que de día y noche adoraba a Dios con ayunos y oraciones. Llegando en este mismo momento, Ana dio gracias a Dios y comenzó a hablar del niño a todos los que esperaban la redención de Jerusalén. Así como tú y yo estamos esperando manifestaciones de Dios, este hombre, este Simeón, vivía en una vida de acuerdo a la palabra de Dios. De acuerdo a los usos y costumbres de su vida estaban escritas en la palabra de Dios. Ana era una mujer de oración y ayuno. Era una viuda. Dios se revela a los que lo buscan en espíritu y en verdad, según su palabra. Entramos a la última parte, explicando estos versículos. Como 40 días después del nacimiento de Jesús, aproximadamente, José y María lo llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor y ofrecer sacrificio. Ello estaba de acuerdo con la ley de Dios en el Antiguo Testamento. El hecho de que estaba gobernado por legalistas y hombres insensatos que no conocieron la venida de Jesús, la primera venida, que eran los sacerdotes, los fariseos, los maestros y los escribas, eso no quiere decir que no vayas al templo y se cumpla con el cometido de Dios. Lo llevaron pues al niño, y como sustituto del hombre,
Jesús debía cumplir y satisfacer la ley en todo detalle. En todo detalle. Ya había sido sometido al rito de la circuncisión al 8º día, en señal de su obediencia a la ley. Jesús tenía que cumplir con toda jota y con toda tilde, de acuerdo a la ley de Dios. Eso no fue la ley de Israel, sino de Dios. Ahora, como ofrenda a favor de la madre, se le exigía un cordero de 1 año como holocausto y una palomita. Un cordero y una palomita. ¿Qué es un holocausto? Un holocausto significa completamente quemado. Se lo degollaba, era un cordero de 1 año, nada afeado, no era ciego, no tenía ninguna deformación, no, era sano, no era enfermo, en toda su fuerza, costoso, era símbolo de Jesús. Era pelado completamente, era partido en partes, lavado y ordenado. ¿Para qué? Para que sea quemado completamente. Así era, eso era un holocausto, quemado completamente. Y una paloma era degollada para que sea desangrada, porque la sangre significaba, todo apuntaba a Jesucristo que iba a sangrar en la cruz. Para eso se degollaba la paloma. Pero la ley decía que si los padres eran pobres, para traer un cordero, podía aceptarse 2 palomas. Y esto era la ofrenda de la clase más pobre de Israel. Cualquier israelita podía ir a la vuelta de su casa o al campo o a un lugar y chapar 2 palomitas. Pero tenía que cumplir con la ley de Dios. Tenía que ser para holocausto y desangrarlo. Tenía que de todas maneras ofrecer a Dios su ofrenda. Las ofrendas presentadas al Señor deberían ser sin mácula, sin defecto. Estas ofrendas representaban a Cristo. Y por ello es evidente que Jesús mismo estaba exento de toda deformidad humana. Primera de Pedro 1:19 dice así: el Cordero sin mancha, sin contaminación, sin defecto. Su organismo físico no era afeado por ningún defecto. Su vida vivió en conformidad con las leyes de la naturaleza que Dios dio. Así fueron los usos y prácticas de Jesucristo. Todo de acuerdo a las leyes de la naturaleza. Tanto física como espiritualmente, era un ejemplo de lo que Dios quería que fuese toda la humanidad mediante la obediencia a sus leyes. Esto también es importante. La dedicación a los primogénitos se remontaba desde la antigüedad. Cuando los primeros padres, después Adán, vino los siguientes, Adán, Abel, Set, el que se lo sustituyó. Los hijos de ellos llegaron hasta Abraham, Isaac, Jacob. Todos ellos separaban al hijo mayor, al varón mayor, para sacerdote y ministro para la casa del Señor ha de ser. Así se los consagraba. Entonces era muy importante esto de la presentación de los primogénitos. Dios había prometido su unigénito del cielo para salvar al pecador. Este don debía ser reconocido en toda familia por la consagración del primer hijo. Había de ser dedicado al sacerdocio. Como patriarca y sacerdote ha de ser en la casa de Jehová. Es importante separar al primer hijo cuando el matrimonio es joven y están en toda su fuerza y le dan buen ejemplo y buen testimonio y buena instrucción. Ha de consagrarlo para el ministerio en la casa de Dios. ¿Cuánto significado tenía esto de la presentación de Jesucristo? Y esto es anecdótico en esta presentación. El sacerdote no vio más allá de donde sus ojos físicos podían ver. Vieron a 2 humildes galileos, pobres, que venían con un niño y que traían la ofrenda de la clase más pobre de Israel, 2 palomitas, y se presentaron.
el sacerdote cumplió cumplidamente, vamos a decir así, su ceremonia oficial. Tomó al niño en sus brazos, lo sostuvo delante del altar, luego lo entregó a los brazos de María y escribió el nombre de Jesús en el rollo de los primogénitos de Israel. Él está sentado hasta ahora como un hermano y ciudadano de Israel, el Mesías Jesucristo. Eso es lo que hizo José y María. Este sacerdote no pensó que este niño era aquel cuya gloria Moisés había pedido ver y no pudo. Estos sacerdotes, estos fariseos que se peleaban la silla de Moisés, la cátedra de Moisés, no pensó que ese niño era aquel cuya gloria Moisés había pedido ver y no pudo. Pero el que estaba en sus brazos, el que había estado en sus brazos, era el Hijo de Dios. El que había registrado a este niño no pensó que era el Mesías prometido. Era Silo el pacificador. Era la simiente prometida, el gran yo soy. Él había sido la columna de fuego en la noche y era la nube también que guió a Israel por cerca de 40 años en el desierto. Jesucristo era el fundamento mismo de la nación judía. Era el porqué de todos los usos y costumbres del santuario, todas las ofrendas, todas las fiestas solemnes, todo el calendario apuntaba a Jesucristo y lo que él iba a hacer en favor de Israel y de todo el mundo. Cuán malo es el legalismo, cuán malo es el sectarismo, cuán malo es no indagar con humildad la palabra de Dios y obedecer a lo que Él dice. En Hebreos 10:21 dice, Él era el intercesor a la diestra de la majestad en las alturas. El gran sacerdote sobre la casa de Dios era Jesucristo. Él a la vez fue el perfecto ciudadano y hermano que había en Israel. A Él debieron seguirlo. Pero las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Lo de Simeón y lo de Ana no fue casualidad. Ya he leído la historia de ellos. Entonces a ellos se tuvo que revelar Dios, a los que esperan en espíritu y en verdad la presencia de Dios. Había un hombre, Simeón. Este hombre entró al templo, avanzando unos metros, y vio al fondo al sacerdote y a María y a José. Como la fe como el Espíritu Santo da fe y arrojo, él fue y dijo, este es el niño. Y tomó de los brazos de María y lo alzó al cielo. Y mientras elevaba al niño Salvador hacia el cielo, exclamó, ahora despide, Señor, a tu siervo conforme a tu palabra en paz, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has aparejado en presencia de todos los pueblos. Es importante esto. Luz para ser revelada a los gentiles y la gloria de tu pueblo Israel. Lucas capítulo 2, del 29 al 32. Simeón dio esta profecía, luz para ser revelada a los gentiles. Esto lo sabía él antes que el apóstol Pablo. Y la gloria de tu pueblo Israel. María hasta aquí no comprendía la misión de Jesucristo. Simplemente era una mujer de Dios, pero no entendía cabalmente cuál era el camino que iba a seguir su hijo. Según Simeón, a Jesucristo lo había denominado luz que iba a ser revelada a los gentiles y gloria de Israel. Así también los ángeles habían anunciado el nacimiento de Cristo a través de todos los tiempos. Dios siempre habló de muchas formas y esta vez estuvo hablando también que iba a ser la luz para los gentiles, Salvador del mundo.
Dios estaba tratando de corregir el estrecho concepto de los judíos con respecto al Mesías, debido a su legalismo. Y María incluso, ella esperaba el reinado del Mesías en el trono de David. Ella llegó a sospechar que su hijo se iba a sentar en el trono de David. Y venía esta asociación de ideas judías. El Mesías, el trono de David, prosperidad, victoria, emancipación y masacre a sus enemigos. También eso pasaba por la mente de ellos y pasó por la de ella. Pero Simeón reveló el hecho de que el Mesías no iba a encontrar una senda lista por el mundo. En las palabras dirigidas a María, una espada traspasará tu alma, ten cuidado. Dios en su misericordia esto le reveló a María. Y aquí había dicho Simeón, este es puesto para caída y levantamiento de muchos en Israel, y para señal a la que será contradicho. ¿Qué significa esto? Deben caer los que quieren volverse a levantar. Esta es la explicación. Este es puesto, Cristo fue puesto para caída y levantamiento. Tenemos que nosotros ser quebrados totalmente en la roca de Cristo, pulverizados, semejantes a nuestro orgullo debe ser abatido hasta el polvo de la tierra. Y debemos levantarnos con un corazón arrodillado delante de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Porque dice así la profecía de Simeón, este iba a ser para levantamiento, para caída y levantamiento de muchos, y para revelación de muchos corazones. Israel no quiso alcanzar la honra que se alcanza a través de la humillación. Así muchos cristianos no quieren alcanzar la honra que se alcanza a través de la humillación de su corazón, de pagar el precio, como comúnmente escuchamos. En las iglesias la palabra obedecer se ha convertido en una mala palabra. A nadie le gusta obedecer. ¿Quién habla de obedecer? ¿Quién habla de venir al templo, de orar, de ayunar, de buscar a Dios, de la palabra de Dios? Deja tus vacaciones, sacrifícate esto, no compres esto, haz lo otro. Bueno, pues ustedes saben. También Israel no quiso alcanzar la gloria a través de la humillación. Hay que pagar el precio. Por lo tanto, no quisieron recibir a su Redentor. Por eso se llama una señal contradicha, a eso se refiere. Que a los suyos vino, dijo Juan, a los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. En Zacarías también, cuando Jesús, en la profecía, él asciende al cielo y el Padre le pregunta, cuando lo ven a que estaba golpeado, su ojo moreteado, lo habían crucificado, lo habían pateado, casi lo habían matado. Y el Padre le pregunta, ¿qué te pasó? Y él le contestó, esto me hicieron en la casa de mis amigos. Tan ingrato es el corazón humano que no alcanzamos a obedecer como Dios quiere. Esto me hicieron en la casa de mis amigos, está escrito. Porque Él vino a los suyos, pero los suyos no quisieron recibirlo. Por obtener el aplauso mundanal, la riqueza temporal, sacrificaron a Jesús y rechazaron el regalo de Dios. Y también dice que para que sean manifestados los pensamientos de muchos corazones. A la vista de la primera venida de Jesucristo, en esos 33 años y medio que vivió aproximadamente, se reveló todo pensamiento del universo, todo corazón del universo
fue revelado. Se reveló el corazón de Dios. Se reveló el corazón de Satanás. Ahí se reveló el corazón rojo de Dios, que amaba a la raza humana pecadora. Un amor que no cabe en el corazón humano. Y también se reveló el corazón negro y pecaminoso de Satanás, que procuró matarlo en ese ofuscamiento, en ese desorden que él tuvo, en ese odio sin límites, desde que nació hasta que murió. No paró hasta sin matarlo a Jesucristo. Pero él no supo que nos aseguró la vida eterna, para vivir eternamente. Tú y yo viviremos, créelo. Y él se ganó para él la muerte eterna, también créelo, y olvídate de eso. Mi deseo y oración es que este segundo tema de este gran bloque de temas del Evangelio eterno, lo que Dios me ha confiado, lo voy a dar a través de toda mi vida hasta que deje de respirar o hasta que las fuerzas me lo dé mi Señor Jesucristo. Con todo amor para ti. Que Dios te bendiga. Amén.